La princesa Eugenia, de la dinastía alemana de los von der Leyen, por vía materna, poseyó un carisma del todo particular. Gracias a una especial permisión de la Divina Providencia, tuvo, desde 1921 hasta 1929, contacto con las almas del purgatorio. La vidente llevó una vida santa. Su caridad no conocía límites, lista para ayudar en cualquier momento y pronta a cualquier sacrificio. Todos los que la conocieron le tuvieron un gran respeto y veneración, querida de Dios y de los hombres. Ella escribió un diario que es una providencia, un libro que ya ha hecho pasar horas de insomnio a muchas personas, pero también ha consolado a muchas otras porque nos muestra cómo incluso mujeres que matan o han matado a sus hijos y otros grandes pecadores pueden ser salvados por la misericordia de Dios. No se trata de historias de terror ofrecidas a bajo precio para calmar nervios de aburridos lectores. Es el relato de acontecimientos vividos realmente sobre apariciones de difuntos, lo que nos permite un pequeño vistazo al mundo del más allá, que un día será también nuestro mundo. Muchos católicos hoy en día ya no están en la plena posesión de la verdad. Existen muchas parroquias en las cuales casi no se predica sobre ciertas verdades de la fe, como los mandamientos, el pecado mortal, el purgatorio, el infierno, los ángeles, el demonio, la Virgen, con lo que verdades de fe de mucha importancia vienen a ser sepultadas o infravaloradas. Es así como se crea en la iglesia un terrible vacío. Ahora solo nos queda una iglesia terrena, el pueblo de Dios que peregrina en la tierra. Solo esto se tiene ante los ojos, pero poco se habla de la iglesia triunfante, de los santos del cielo y de la iglesia purgante, las pobres almas en el lugar de purificación. Por eso este diario tiene una misión y un papel providencial. Con la fuerza de un verdadero carisma puede hacernos nuevamente sensibles al mundo del más allá. Podrá abrirnos los ojos a las cosas nuevas que hoy en día están tan olvidadas. Cuán pobres somos cuando no sabemos nada sobre la bendita comunión con nuestros poderosos amigos del cielo y con nuestros compañeros sufrientes en el purgatorio, que tanto cuentan con nuestra ayuda. Las pobres almas no pueden orar para sí mismas, pero sí pueden pedir a Dios por nosotros, siempre y cuando, por supuesto, hagamos algo por ellas. La princesa Eugenia von der Leyen jugó un papel muy importante en la suerte de las pobres almas que durante su vida terrena no vivieron en el verdadero amor de Dios. Para ella el muro que separa a la iglesia purgante de la iglesia militante había caído tanto que se hizo visible a sus sentidos la espantosa gravedad del pecado, convirtiéndose en un tremendo peso para su alma llena de amor. Se comprobó que ella veía a los difuntos porque ellos manifestaron sus nombres, incluso algunos de ellos desconocidos, y cuya vida terrena fue revelada. La princesa no habló con nadie acerca de los fenómenos, de los cuales era objeto y sujeto al mismo tiempo, excepto que solo con su párroco, ni siquiera con su familia. Tuvo la fortuna de tener por párroco a un hombre muy sabio y culto, quien le aconsejó escribir un diario. Antes de morir, el 9 de enero de 1929, ella entregó su diario a su director espiritual, el cual se lo llevó consigo cuando se fue de su parroquia. Asimismo, él lo entregó antes de morir al escritor Bruno Gravinsky, experto en temas de mística y parapsicología. El director espiritual de Eugenia, hombre ciertamente dotado de gran prudencia y espíritu crítico, nos ha dejado una declaración y una opinión juramentada sobre la princesa. Conocí a la vidente los últimos 12 años de su vida y estuve al tanto día a día de sus experiencias y encuentros con las apariciones. Siguiendo mi consejo, anotó en un cuaderno aquello que vivía a diario, y esto, por supuesto, sin el fin de hacerlo público. Ni siquiera yo tuve esta idea al principio. La vidente llevó una vida santa. Era profundamente piadosa, alma humilde como San Francisco, muy atenta en hacer el bien. Su caridad no conocía límites, lista para ayudar en cualquier momento y pronta a cualquier sacrificio. Todos los que la conocieron le tuvieron un gran respeto y veneración. Nada estaba más lejos de ella que la búsqueda de honores y fama. Solo quería hacer felices a los demás, y en eso sí que era experta. La personalidad de la princesa es el mejor fundamento de absoluta credibilidad.
querida de Dios y de los hombres. Yo declaro bajo juramento haber exhortado a la princesa a anotar de manera clara y precisa los hechos reales vividos, y al mismo tiempo, de nunca haberle sugerido de ninguna manera mi propia visión personal de las cosas. La devoción de la princesa Eugenia a las almas del purgatorio no pasó desapercibida. Su vida y sus escritos inspiraron a muchos a profundizar en su fe y a dedicar más tiempo a la oración y la intercesión. La princesa se convirtió en un símbolo de esperanza y caridad, y su diario sigue siendo un testimonio vivo de la poderosa conexión entre el cielo, la tierra y el purgatorio. Las experiencias místicas de la princesa Eugenia con las almas del purgatorio, documentadas en su diario, no solo reflejan su profunda espiritualidad, sino también su compromiso inquebrantable con la oración y la ayuda a los demás. Estos encuentros enriquecieron su vida y su legado, dejando una huella indeleble en todos aquellos que buscan inspiración y fortaleza en su fe. Te invitamos a ver nuestros próximos videos, donde les relatamos las diferentes experiencias vividas de la princesa que se encuentran escritas en su diario. Acompáñanos a vivir este mundo desconocido para muchos. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por su apoyo. Bendiciones.